imaginación, como un planeta oscuro, a veces nos alumbra, nos dice Juan de la Fuente Umetsu en Vide Cortum, mira tu corazón, hablando del amor. Libro río, poema oración, una fe envuelta en llamas, un símbolo humano que por encima de todo florece, un bello y doloroso conocimiento del corazón. Hoy, desde el espacio de arte de Pensando Fuerzas, queremos celebrar la poesía de la mano de la primera vértebra Inmigrarte Perú, conversando con uno de los poetas peruanos más importantes que ha dado nuestro país para el mundo. Juan de la Fuente Umetsu nos entrega esta tarde sus miniaturas del amor, su juego de sombras chinescas, su danza dramática de los amantes, de dos ciudades que van muriendo y van naciendo entre sí. Solo la flor es eterna, ha comprendido Juan, y nos lo comparte a la luz de Matsuo Basho y Dante Alighieri. Quedan invitados, queridos amigos, a recibir con los brazos abiertos este bello mensaje de la poesía de Juan en nuestro Songo Huasi. Voy a presentarles a Juan en su trayectoria. Voy a decir algunas cosas de él para que lo conozcan, porque es uno de los poetas más importantes de este país y creo que debemos conocerlo más. Juan de la Fuente Umetsu es poeta, escritor y periodista, especializado en comunicación corporativa, nacido en Lima, Perú. Ha sido reconocido en el concurso de la Municipalidad de Lima en 1981, el concurso Manuel González Prada en el 85 y el concurso El Poeta Joven del Perú también en el 85. También ha merecido distinción en las versiones del Premio Copé de Poesía de 1990 y del año 2007. En el 2021, el Colegio de Periodistas de Lima lo incorporó como miembro colegiado honorario por su destacada trayectoria profesional. Y ahora voy a leerles también un poco de sus obras, ¿no? Él ha escrito en poesía Declaración de Ausencia en el año 1999, Las barcas que se despiden del sol en el año 2006, La belleza no es un lugar en el 2010 y Puentes para atravesar la noche en el 2016. En poesía ha sido reconocido en el concurso de la Municipalidad de Lima en el 81, el concurso Manuel González Prada en el 85 y, como ya dijimos, en el concurso Poeta Joven del Perú en el 85 y también, como dijimos, en el Premio Copé. Yo he elegido un poema de Juan para leerles que creo sintetiza para mí algo que él nos dice de esta forma. Y aquello de lo que huimos se transformó en abrazo, un abrazo abierto como una plaza por la que caminamos, lejos de nosotros. Descubro el salto de una bailarina sobre las miradas, los pasos y los puentes. Siento lo que ella ya no siente, el latido de las olas en su corazón y el mío, su primer paso sobre la tierra, atravesada de luces o puentes. En ella todos los tiempos caen. A un mismo tiempo, la sabiduría es otra lluvia, muchas veces lodo, por llegar a la casa correcta. Te quedaste camino del mar. Te dijiste algo a alguien que murió sin la muerte. Tu belleza, le dijiste, es tu lado más feo. No mires dos veces el mismo espejo, el mismo cuerpo. Entra en la flor y abre. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con Juan. Juan, no sé si quieres decir algunas palabras. Estoy apabullado. Muchas gracias por tus palabras. Cuando tú lees poemas, hasta a mí me gustan. En primer lugar, agradecer a la poesía que tiene esta buena costumbre de juntar a la gente, ¿no? De servir para trenzar fuerzas, ahora más que nunca, ¿no? Creo que la poesía es ese momento, ese instante, ese acontecimiento que sin avisarte ocurre
ocurre para juntarte con los demás, para unirte con los demás. Es la palabra que al ser pronunciada, en realidad está pronunciando un universo, algo que te excede. Creo que la poesía, como un acto de conexión, ese es al menos lo que a mí me ocurre. No puedo hablar de otra experiencia que no sea la mía, por más que pueda conocer la experiencia de otros, por haberla leído o por haber estudiado. Al final de lo único que puedo dar fe plena es de lo que yo siento. Entonces, todo lo que me ocurre pasa por mi corazón y mi mente. Pero espero que al final siempre gane el corazón, porque creo más en su sabiduría que en lo racional. Porque la poesía no es algo racional, no es algo que no tiene que ver con la razón. La razón tiene que ver de repente con el instrumento, con el poder, con la acción concreta y utilitaria. Pero la poesía no es útil, ¿no? Y su valor es otro, ¿no? Cuando se habla de inútil, cuando se dice que la poesía es inútil, por ejemplo, yo creo que es una especie de alabanza a la poesía. Porque la poesía no es útil, no se vende, no se comercia, no es una moneda, ¿no? Heidegger, cuando hablaba de Holderlin, en ese hermoso libro sobre la poesía, ponía ejemplo, por ejemplo, para el arte, ese cuadro de Van Gogh, ¿no? Donde aparecen unos zapatos, ¿no? De una campesina, ¿no? Entonces, ¿dónde está el valor en esos zapatos viejos y usados? El valor está en las huellas que la persona le ha impregnado al objeto, ¿no? Porque si todo sería un zapato más, y los zapatos se producen en serie, ¿no? El arte no se produce en serie. El arte es único. Cada poeta es único. No me gusta, no me agrada, no creo en las calificaciones o en los adjetivos que dicen este poeta es mejor que el otro. No me gustan, me parecen inválidas las comparaciones en la poesía. No hay poeta mejor que otro, solamente es diferente que otro, ¿no? Ya el tiempo se encargará de decir quiénes quedan, quiénes no quedan, qué verso queda, qué verso no queda, ¿no? Borges rogaba que un verso no es suyo quedase. Entonces no hay que ser tan pretencioso de pensar que toda una obra nuestra va a quedar. Es más, a veces pienso que la poesía, por un simple hecho de ocurrir, ya es importante, ¿no? Cuando era joven, pensaba que la poesía era una especie que tenía que ver con las cloacas, ¿no? Era una especie de forma de que el mundo haga catarsis, que el mundo haga, que bote aquello que no podía ya estar, que se desahogue, ¿no? Para que no tenga el peso ni el tamaño que lo va a explotar, ¿no? Porque a veces la poesía es como un desfogue, ¿no? Que equilibra, es la reparación de la poesía de la que habla Simuskine, por ejemplo, ¿no? Reparar es equilibrar, ¿no? Vivimos en una realidad que lo que hace es desequilibrar las cosas. La poesía lo que hace es equilibrar las cosas. Necesaria, un desfogue, ¿no? Pero no sabemos de dónde viene y no sabemos de dónde va, ¿no? Lo dice en Canso, ¿no? Ella dice, si supiera qué es la poesía, dejaría de escribir, ¿no? Ella escribe para saber qué cosa es la poesía. Otra cosa que veo mucho es, y esto no pretende ser una crítica, entonces, en todo caso es una lectura personal, ¿no? Hay intentos por definir la poesía, es esto, la poesía es lo otro, como si la poesía fuera un debe ser. El debe ser, yo estudié Derecho, es más cercano a lo jurídico, que es lo más opuesto a lo poético, ¿no? Porque lo jurídico ocurre
después de que un acontecimiento se ha producido. Lo poético se adelanta al acontecimiento. Lo poético visiona, va hacia el futuro. De repente es alguien que nos está hablando del futuro, ¿no? Siempre tengo ese sueño recurrente de alguien que de repente soy yo o otra persona, alguien, un descendiente o no sé quién, o un hermano, porque al final todos somos hermanos de alguna manera, que me habla y me dice cosas y yo las escucho, ¿no? Y en ese momento es que la poesía me ocurre, ¿no? Qué bello lo que dices, Juan. Bellísimo. Ver a la poesía como ese hermano que te habla, ¿no? Que te habla desde otro lugar, ¿no? Distinto al que tú puedes estar viviendo, incluso a la coyuntura, ¿no? Y el arte justamente tiene que ir, bueno, me parece a mí, más allá de lo coyuntural, aunque suene ir contra lo político, pero el arte es algo que está más allá de lo político, también debe estar, porque yo creo que es la que le devuelve, como decía Juan Gerlin, el sentido a la cultura. ¿Cómo le va a devolver el sentido a la cultura si está inmerso en toda la porquería, en todo el ruido, ¿no? En toda esta cháchara de comunicación, ¿no? La poesía no es comunicación, ni el arte, ¿no? Bueno, volvamos sobre este libro. Estamos aquí con el libro de Juan de la Fuente Umetsu Vide Cortum. Él ha iniciado con unas palabras sobre lo que él piensa de la poesía. Nos ha regalado sus reflexiones, que agradecemos muchísimo porque es muy importante también conocer qué es lo que piensa un poeta de la poesía. Así que, Juan, muchas gracias. Hagamos algo antes, sí. Una especie de ritual. Yo recuerdo que Pablo Guevara decía que Lipo Olivay, antes se decía Lipo Olivay, que había inventado la forma de solucionarlo todo, ¿no? Cogía un poco de vino, tiraba a la luna y lo solucionaba. O sea, Bolívar, por la poesía. Siempre por la poesía. Y el arte también, que es otra forma de poesía. Bueno, creo que todo libro tiene claves, ¿no? Y en este libro creo que hay dos claves importantes que son las citas del inicio, ¿no? Voy a leer la cita de Dante, que me parece importante para entender por dónde va mirar tu corazón, ¿no? Que es este Vide Cortum, ¿no? Como una llama ardiente, ¿no? Este corazón que está inflamado por el fuego, ¿no? Algo que está ardiendo, quemándose, ¿no? Y me pareció que él tenía en una de sus manos una cosa envuelta en llamas, y me pareció que me decía estas palabras: Vide Cortum. Dante Alighieri, La vida nueva, capítulo 3. Y hay otra cita más, porque esto digamos representa el mundo occidente, ¿no? Vamos a ir a la cita oriental, que porque para los que no saben, bueno, Juan tiene también ascendencia japonesa, peruano-japonés, así que él cita también su lado oriental, que dice: no puede ser que todo lo que uno ve no sea flores. No puede ser que lo que uno imagina no sea todo luna. Matsuo Basho. Es interesante, y quisiera que habláramos sobre eso, cómo es que haces dialogar, ¿no?, tus dos culturas, digamos, fundantes. También está, digamos, la cultura peruana, que también es andina, en fin, somos un sincretismo de muchísimas culturas, pero me interesa que desarrolles un poco cómo es que estos dos, para mí, pensadores, ¿no?, ayudan a ser como una especie de Virgilio para entender el camino del libro, ¿no? Y cómo te ayudan también a mirar tu corazón. Sí. Somos de Ini de la Andina, como te dicen en Perú, ¿no? Quisiera hablar antes de Bacho, ¿no? Es que estuve en una presentación el año pasado, hace 2 años, en la Asociación Peruano-Japonesa. ¡Qué éxito que tiene Bacho! Cuando leí el epígrafe de Bacho, todo el mundo aplaudió. O sea, más vigente que Bacho, qué barbaridad, ¿no? O sea, además que sientes cómo la gente se identifica con
con Valle y cómo su palabra va creciendo en el tiempo, ¿no? Lo occidental y lo oriental para mí se produce en la sangre. Incluso no es ni siquiera una cosa consciente, ¿no? A veces me pedían hablar sobre la influencia de la poesía japonesa en la mía y creo que cuando yo he escrito nunca he sido consciente de eso. He sido consciente cuando he leído algo y me he dado cuenta que ahí estaba presente Oriente, ¿no? De hecho que he sido un lector, me gusta mucho la poesía japonesa, ¿no? En realidad me gusta la poesía en general, soy un adicto a la poesía, me gusta leer poesía, ¿no? Más que narrativa, más que ensayo. Me gusta leer cualquier cosa, pero sobre todo poesía. Yo creo que Dante es el pico más alto de la literatura, pero a Dante le debo muchas cosas, ¿no? Ese momento en que yo estaba de viaje, ¿no? Y había llevado un libro para corregir y había llevado la Vita Nuova, ¿no? De compañía, y estoy leyendo y me encuentro con esa palabra, ¿no? Además es una cosa, la Vita Nuova me hace acordar mucho a las sendas de Oku, por ejemplo. Esto puede ser sacrilegio para muchos, ¿no? Pero por ejemplo, tiene una parte en prosa y una parte en verso. Igual que en las sendas de Oku, de Basho, tiene una parte en prosa y tiene una parte en verso. O sea, es un diario en realidad, ¿no? Es una especie de diario. Dante te habla de sus sueños, de sus visiones, y Basho te habla de sus contemplaciones, de sus observaciones, ¿no? Pero ambos concluyen lo esencial. Y lo esencial en ambos es el amor. En Dante, de repente, de modo más superlativo, ¿no? Y en Basho, de modo más oriental, más calmado. Pero es el amor a la mujer que representa a la humanidad en Dante, y el amor al universo de Basho, ¿no? Además, es un poco pensar en el terceto de Dante y en el haiku y sus 3 líneas también, ¿no? Cuando leí ese fragmento de Dante, la escena es realmente fuerte, ¿no? Él tiene un sueño donde se le aparece Amor. Amor es un señor sonriente, pero que da miedo. Que el amor da miedo. Por supuesto. Entonces, porque siempre lo mejor da miedo, ¿no? Entonces, y hay una cama, y sobre esa cama está echada una mujer, está durmiendo, y él no sabe si está desnuda o está tapada por algo, ¿no? Pero Amor tiene algo en sus manos, ¿no? Y le dice, vide cortum, mira tu corazón, le dice. Y cada cierto momento le da a morder su corazón a la amada que está durmiendo. Ella come. Entonces despierta Dante de su sueño y escribe un soneto, ¿no? Entonces es una imagen fuerte, pero que te dice, oye, o sea, a mí era como si la poesía me mordiese y yo mordiese la poesía, como si la amada me mordiese y era una cosa así, ¿no? Algo que destruye, pero al mismo tiempo te está dando vida, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Tremenda. Y eso hace que comience, entre en la flor como más. A ver, ese verso, yo no pensaba escribir un poema tan largo, la verdad. Y no corregí nada, me dejé escribir, y cuando volví a Lima seguí escribiendo. Y el poema tuvo casi 60 páginas. Y luego ya pasó por caja. Le fueron pesando y contrastando, y quedó en los versos que tiene, ¿no? Eso es, ¿no? Pero como te digo, respondiendo a tu pregunta, hay una vuelta. No, la coincidencia se da en la sangre y en la lectura. Yo creo que primero yo siento algo y luego trato de razonarlo, ¿no?
Yo soy Virgo y debería primar en mí la razón, ¿no? Pero no, en mi caso, como tengo la luna en Piscis, prima la emoción. Entonces, la emoción y los sueños, y eso es lo que me marca, ¿no? La guía. Sí, sí. Bueno, Juancito, yo quiero que leas el primer poema. Bueno, en realidad este es un libro poema que decirle a la gente, sí. Pero quiero que leas la primera parte, ¿no? Un momento, el primer momento del libro, ¿no? Léanos, por favor, para que la gente escuche cómo inicia el libro. Ayer en la noche hice algo que nunca hago, ¿ya? O sea, cuando termino un libro, yo ya no lo vuelvo a leer yo. Pero anoche leí esto. Muy bien, lo leí completo, digamos. No lo leo porque tengo miedo. Y ya no quiero regresar. Pero creo que lo que pasa es que esto para mí es muy importante. Entonces, las palabras de Teresa, todo eso me movilizaron y me hicieron regresar sobre el poema. Un abrazo. ¿Cómo se extrañan los abrazos? Hay que hacer una revolución a favor del abrazo, ¿no? ¿Cómo recuperar el abrazo luego de la pandemia que nos ha quitado eso, ¿no? Sí, el distanciamiento. Claro, cuando yo volví a encontrarme con amigos o conocidos después de la cuarentena, sentía pues una energía distinta, porque no sé, como si vinieras del desierto, pues, ¿no? Realmente en la cuarentena, en un exilio. Entonces, reencontrarte con tu semejante, digamos, era muy necesario. Y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Ahora, lo importante, creo que la reflexión es, ¿hemos aprendido algo con la pandemia? Porque se hablaba de que habíamos aprendido mucho, ¿no? Ojalá que lo recordemos, ¿no? Porque por momentos siento que no lo recordamos. Hay que tenerlo presente, lo que hemos ganado, eso que ganábamos, las aves que regresaban, los pastos que reverdecían, el cielo más claro, la gente distinta, o sea, ganemos eso bueno que nos ha dado esta prueba, que nos está dando esta prueba, no lo perdamos, no alucinemos que somos inmortales. Hay que recordar que estamos de paso para aprender. Entra en la flor como una danza. Entra en la flor y permanece afuera. Déjala crecer en el fuego, en las palabras desnudas sobre la cicatriz del alba. Una escalera nace de un precipicio. La historia cae sobre un lienzo blanco donde dos seres completamente sucios ofrecen un sueño al viento. No hay atajos, solo la mirada entre nosotros. Volvemos al origen. Una gota de agua fugitiva nos recibe al pie de todos los puentes. Aún persisten las hojas de aire enloqueciendo la tierra. El mundo se ausenta. Otras vidas se ocultan tras esos mundos vacíos. Se incendian los bosques para navegar en tu mirada. La realidad es solo la realidad y escapa. El cielo se esconde para sobrevivir. Si miras arriba, verás caer una ciudad. Bajo el recuerdo de esa ciudad permaneces. El sol es un espejo de sombra escrito en la pared. Una canción como un planeta oscuro a veces nos alumbra. Se mueve la ciudad y en ti los cuerpos se despiertan. Cuando rozo tu espalda, todos los cuerpos se iluminan. Los ecos se encuentran, se despiden los reflejos. Y esa luz que veías cuando el mundo se apagaba en el fuego es una
sombra que corre por un río congelado, gritando la palabra amor. Cuando toco la punta de tus dedos, siento al fuego temblar. Los ríos se acuestan y el mar vuelve a encontrarse. Crecen estrellas planas como soles extendidos, sonidos que ya nadie escucha ni recuerda. La flor que nació contigo está en ti, en tu casa. No la dejes partir antes de tiempo. No la dejes entrar en los caballos salvajes. El mundo duda, trastabilla, porque nadie quiere encontrarse. Nace otra ciudad en tu mirada. Nosotros miramos a través de ella. Somos el reflejo que nunca acaba. Ahora lo sé, ahora lo sabes. Igual que ese reflejo, este poema nunca acaba. Se escribe mientras mueres. Wow. Un aplauso, por favor. Bueno, yo de esta primera parte que había comentado, me queda resonando lo de los cuerpos sucios. Y no podía evitar preguntarte sobre esos cuerpos. Cuando uno imagina el amor, cuando imagina la pareja, cuando imaginas a los amantes teniendo relaciones, te imaginas, digamos que los cuerpos están limpios. Pero esos cuerpos sucios a mí me resonaban, y me resonaban, y me resonaban. Quería preguntarte, ¿por qué esos cuerpos están sucios? ¿Sucios de qué? Y lo otro es la flor, ¿no? La flor que arde, ¿no? La flor que está quemándose. Ese amor, ¿no? Ese amor quemante, ese amor que te vuelve ceniza. Hablemos de eso, Juancito. Recuerdo a Santa Teresa, ¿no? Que decía, vivo sin vivir el mí, ¿no? Y tanta vida espero que muero porque no muero. En realidad hay una paradoja ahí. Ardes porque no ardes. Mejor dicho, ardes, pero no para quemarte. Ardes para entregar fuego, ¿no? Para renacer. La flor creo que se trasciende a sí misma, ¿no? Los cuerpos de los amantes completamente sucios te hablan de una salvación, ¿no? En realidad no es una historia que recién comienza y que comienza en la limpieza, en la pureza. Es una historia que comienza, digamos, por el final, ¿no? Donde los amantes han avanzado un cierto trecho y necesitan la purificación. O son dos personas que se han encontrado y necesitan purificarse, ¿no? Están sucios, pero su cuerpo no está sucio. Hay otras suciedades, ¿no? Que son las del alma, o son las taras, o son las heridas. Esas heridas con las cuales nacemos ya, ¿no? Y que se agravan ya sea en la niñez, en la adolescencia, en lo que te ocurre, ¿no? Creo que hay heridas que nacen con uno, ¿no? Y en este caso el amor lo que hace es limpiarte, ¿no? Creo en el viaje como Cavafy, ¿no? Creo más en el proceso, en el viaje, en lo que te va ocurriendo, que en el destino. Yo pensaba en Javier Herón, en el viaje de Javier. Es el viaje de Javier Herón. Yo debo decir que soy poeta, digamos, que ya me decidí por la poesía, por Javier Herón. Él está presente Estaba bien mi intuición. en mí, sí. Incluso hay un poema que yo escribí que se llamaba La canción del mar, que es un poema que cuando estaba muy joven, lo que hice es irme con mi amigo Eduardo Grancén al mar de la Herradura y hacer un ritual, ¿no? Entonces decidí pasar a otra etapa en mi poesía y lo que hice es corromper mi canción del mar. El mar se le llevó.
Y aquí hay otra cosa que tiene que ver con el fuego, también esa fascinación por el fuego, ¿no? Yo les recomiendo a los poetas que cuando quieran deshacerse de sus poemas, los lancen al mar o los rompan, pero que nunca los quemen, ¿no? Yo un día quemé mis poemas, ¿no? En realidad he escrito, yo publiqué mi primer libro en el 99, es Declaración de Ausencia, pero no es el primer libro que escribí, ¿no? El primer libro que escribí, lo escribí muy joven, ¿no? Y se llamaba Historias ajenas al acontecimiento. Es un libro que ya no existe. Pero fue el libro que presenté a la Municipalidad de Lima, por ejemplo. Porque eso se fue el libro del poeta joven, se fue el libro de esos momentos, ¿no? Por ahí sobreviven algunas cosas por alguna revista de aquella época, calculo que estará, ¿no? Y luego te arrepientes, ¿no? Luego te arrepientes porque comienzas a recordar y dices, oye, era bueno eso, ¿no? Pero al final, en la poesía nunca pierdes, ¿no? O sea, incorporas todo aquello que en algún momento decidiste renunciar, ¿no? En el amor ocurre algo semejante, ¿no? Creo que llegas al verdadero amor cuando estás preparado, ¿no? Hay gente a la que le ocurre bien rápido, ¿no? Y encuentra el amor inmediatamente. Hay gente que no, ¿no? O hay gente que tiene la suerte de encontrarlo varias veces. Bendito seas. Dios mío. Pero yo ando amor. Yo ando con hago como un amuleto últimamente con la primera carta de los Corintios, ¿no? de San Pablo, ¿no? Y esa es interesante. La primera carta de los Corintios es el fragmento que te leen cuando tú te casas, ¿no? Y la gente un poco a veces no le da el peso necesario a eso que está escuchando, o sea, que en realidad es muy importante. Entonces, hoy estaba recordando esa película maravillosa de Tres Colores de Kieslowski, en blue, en azul, ¿no? Hay una maravilla que se llama Himno por la Unificación de Europa, ¿no? Esta pieza musical, el coro lo que está haciendo es repetir la primera carta de los Corintios de San Pablo, ¿no? Y una de las cosas que dice es: aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Y al final dice, en una palabra, dice: ahora conozco todo imperfectamente, después conoceré como Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor, ¿no? Entonces, esa sabiduría pues es increíble, ¿no? En realidad, a veces cuando me preguntan qué cosa quisiste decir con ese verso, a veces no tengo una respuesta y lo que hago es recurrir a Vallejo, ¿no? Algunos a Vallejo le dijeron, ¿qué significa tu poema? Y él dijo, eso, el poema, ¿no? Entonces, claro, uno no siempre está consciente de lo que está escribiendo, ¿no? A veces hay poetas hacen cierto truco, ¿no? A veces, por ejemplo, escribió La Oral Estanca, su primer libro, y luego escribió El Oficio de Escribir, ¿no? Tú te das cuenta, bueno, a mí me parece, que su teoría del poema mito, descriptivo, la creó después de escribir el libro. O sea, escribes el libro primero y luego creas la teoría sobre el libro, ¿no? Entonces, es como el surrealismo, ¿no? El surrealismo en algún momento es una especie de, es una corriente, es una escuela, pero ya no. El surrealismo es ya parte de la escritura, ¿no?
en estos tiempos más todavía, ¿no? Donde ya acá confluyen todas las fuentes, todas las tendencias. Entonces uno puede decir, este poeta surrealista. No, el surrealismo está inmerso en la poesía como el sueño, ¿no? Porque el sueño no era patrimonio de los surrealistas tampoco, pues, ¿no? Ni la escritura automática. Entonces, creo que es eso todo. Bueno, esto me da pie para una pregunta que te había dicho que te iba a hacer. Hemos dicho que tu libro es un poema río, es un libro oración. Para mí, Vida de Corto es una oración, ¿no? Y yo quería preguntarte justamente sobre esta vinculación entre la poesía, la escritura, la fe, la oración, ¿no? Porque yo creo que el poeta es un gran hombre de fe. Todo el tiempo está salvando de la muerte todo. ¿Y por qué? Por amor, por amor. No solo salva lo bello, salva lo terrible también, ¿no? Lo feo, lo salva, ¿no? Y es ese amor inconmensurable, ¿no? Eso es maravilloso. Y por otro lado, también esto que también he leído que tú mencionas en algunas entrevistas de la poesía como sanación. Entonces, estas dos cosas me parecen importantes poderlas desarrollar ahora, ¿no? Sí. Yo creo que soy salud. Salud. Salud, chicos. Estoy cogiendo la fórmula de Levi para Hay más, tranquilo. responder esa pregunta. Suena un poco contradictorio, ¿no? Pero no lo es. El vino es de las misas y además de la última cena. Exacto. Yo soy un hombre de oración. Se nota. Me considero un hombre de oración. La oración para mí es conectarte con la naturaleza, con el cosmos. Creo que lo primero, cuando se dice en el principio del verbo, en realidad se está diciendo en el principio del hombre hablándose. Creo que lo que elimina todo tipo de soledad es cuando uno toma conciencia de la palabra. Pero conciencia de la palabra, no conciencia de su soledad, ¿no? Porque si no tomas conciencia de tu soledad, estás solo. Y te parece que la soledad es mala, fea, que no puedes estar contigo mismo, ¿no? Una de las cosas que es más difícil en la vida es aprender a estar solo, ¿no? Creo que la oración es una manera de estar acompañado, y acompañado a lo más grande, que es el cosmos, ¿no? Es hablarle a Dios, a un ser superior, o como tú quieras llamarlo. Yo creo en el sincretismo. No tengo una religión específicamente, pero creo en Dios. No como esa canción de creo en Dios a mi manera, no, como a la manera en que el cosmos me dice que debo de creer en Dios. Hoy más que nunca la fe nos ayuda, nos da esperanza. Esa palabra tan devaluada, ¿no? Hubo un momento en mi vida, en estos procesos uno se toca con una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, hubo una costumbre en los 80s de que tú no podías, si una chica tenía un cigarrillo, tú no podías encender el cigarrillo porque eso lo consideraban machismo. Entonces tú le encendías, no quiero. Yo no estoy en contra de lo que la gente piensa sobre eso, ¿no? Pero no me parece que ser cortés sea ser ofensivo. Esa es mi idea. Yo entonces fumaba mucho, ¿no? Fumaba 2 cajetillas y cigarro. Ahora no fumo nada, ¿no? Lo dejé, pero ocurría eso, ¿no? O ocurría que cuando tú decías, hay que tener esperanza, te miraban como si fueras un guachafo, ¿no? ¿Por qué? Porque la esperanza estaba como devaluada, la palabra. Entonces hay palabras a las que hay que otorgarle su verdadero valor, ¿no? Sin prejuicios. Devolverle el peso a la palabra. Cuando comenzamos a banalizar la palabra vía medio de comunicación, por ejemplo,
¿no? Lo que hacemos es desvalorizar lo más preciado que tenemos para nosotros mismos, no solamente para comunicarnos con los demás, sino con nosotros, ¿no? Con el universo, ¿no? Para conectarte. He hablado de la primera carta a los Corintios, ¿no? Pero antes de eso hay mucho más, ¿no? Están los salmos, ¿no? Está el Eclesiastés, por ejemplo. Están las oraciones chamánicas, están las oraciones de los egipcios, ¿no? Hay una oración que nos falamos que se llama oraciones para recuperar la locura, ¿no? O las oraciones para acompañar a los muertos, ¿no? El libro de los muertos. Y la historia del ser humano está plagada de oraciones, ¿no? La historia del chamán también. Por ejemplo, tú ves a Mircea Eliade hablando del chamanismo y te describe las características del chamán y me hace acordar a muchos poetas. Entonces, el poeta es un chamán, ¿no? Creo que el poeta tiene que ver con el chamán, lo cual no significa que sea diferente, o sea, mejor que nadie, ¿me entiendes? En todo caso, es distinto, es como él, ¿no? O sea, naces con eso que eres y eso no te hace mejor que otro, o que un ingeniero, que un médico, que un abogado, no eres mejor que nadie, ¿no? Ni siquiera eres mejor que tú mismo, eres nada más. La cuestión es que admitas que eres eso que estás haciendo. Y luego otra cosa que a mí me está ocurriendo últimamente, que es que cada vez encuentro más valor en lo cotidiano, que no estar en la cocina. Por ejemplo, me encanta lavar platos, he descubierto. Pero también, por ejemplo, a Gandhi le encantaba tejer, ¿no? Porque eso lo relajaba, lo conectaba con otras cosas, lo tranquilizaba, ¿no? A mí me tranquiliza lavar platos, esas cosas, o sea, es una especie de reconciliación con cosas que estaban ahí, que tú a veces pasabas de largo y no lo hacías, o lo hacías de mala gana, ¿no? O sea, ¿por qué no encontrarle gusto a ciertas cosas? La paz, hacer la paz. Exacto, exacto. Y eso es oración, pues, ¿no? Eso es orar, ¿no? Estar en paz. Es estar en paz. Y ese estar en paz es el equilibrio, esa es la verdadera reparación de la poesía, ¿no? Esa es la verdadera curación. Pero es una curación de ida y de vuelta. Tú curas a los demás, pero los demás te curan a ti también. Al escribir estás curándote, pero estás curando también. Entonces, eso es muestra de que nacemos con una herida, ¿no? Con heridas, ¿no? Entonces, la poesía lo que hace es, primero, tomes conciencia de que tienes una herida y luego de que hay que curarla, ¿no? Parte es que no puedes estar con eso para siempre, ¿no? Yo creo en la reencarnación, si no vas a hacer, si no la curas vas a volver a regresar, ¿no? Vas a volver a regresar y vas a volver a regresar tantas veces como sea necesario, ¿no? Ese tirón que está ahí. Sí. Juancito, yo creo que ha llegado un momento para leer. Yo te pido por favor que leas la página 32, que está más o menos en la línea de lo que estamos hablando. Página 32. Ahí está. ¿Desde arriba? Sí, desde arriba. Hallaste un poema. Un eco creció para ser voz. Regresó la palabra. Nosotros nunca estuvimos. Todos los gritos se cumplieron. Otra historia llegó. El final volvió a empezar. La flor entró en el fuego en la herida. Los cuerpos ardieron con las últimas lluvias. Las calles fueron vestigios de una ciudad que nació de ti. Fueron ajenas nuestras palabras, navegando sin voz hacia los puentes, huyendo y regresando al mismo tiempo. Un río fluye hacia tu cuerpo, mujer. Devuélveme mis ojos para no poder mirarte. Las velas de los barcos se extienden en ti. Nadie sabe si mirar abajo o arriba. El mundo cede a su peso profundo.
Me cuesta describir el momento en que sonreíste. Fue una sonrisa eterna que duró un segundo. Años después, recuerdo la sensación, pero no recuerdo haber estado allí. Tal vez ninguno de nosotros estuvo. La flor que te di sigue ardiendo. No sé dónde. Y nada parece acercarme a ti. No hay espacio, ni tiempo, ni lágrima que pueda esconderte. Con vida, con odio, con amor. No pasa nada, porque todo pasa al mismo tiempo. Tengo derecho a nombrar varias cosas con la misma palabra. Sigo tratando de recordar por qué vine, qué hago aquí. Cada noche una nueva imagen me responde, pero el mundo sigue de largo. No sé bien si conmigo o sin mí. Bravo. Bueno, Juan, creo que hemos hecho una buena labor de pedagogía poética. Realmente agradecemos a Trenzando Fuerzas por darnos este espacio a la primera vértebra. Hablaste un poco también del tejido, de la importancia del tejido. Sí. Me gustaría que también desarrollaras un poco eso, porque aquí las trenzadoras justamente trabajan con el tejido, ¿no? Y como dijo Jesucita en una conversación previa contigo, el tejido es anterior a la cerámica. Cuéntanos un poco de Posterior, ¿no? posterior. Jesucita. Posterior, la cerámica. Posterior, sí. Claro, la cerámica está unida a la tierra, ese es el barro, ¿no? El cual tú creas. Y el barro con el fuego, ¿no? Porque al cocerse el fuego, el barro es que nace esa cerámica, ¿no? Y esto tiene que ver con los elementos. En realidad mi poesía tiene que ver con los elementos, ¿no? Desde mi primer libro, de Declaración de Ausencia, aire, agua, tierra y fuego han estado presentes. Yo diría que este es un libro de fuego, ¿no? Ardiente. Exacto. Quemante. Sí. Y tengo un libro idéntico que se llama Libro del Agua, que está dedicado a mi abuelo. Es un poco una conversación con mi abuelo, que es un libro de agua, ¿no? Entonces, mi primer libro, por ejemplo, fue un libro de tierra. Tierra, estaban los árboles, las cosas. Entonces, la urdimbre, el tejido. El universo es un gran tejido, ¿no? Si tú ves las constelaciones, en realidad, el modo en que dibujan no solamente figuras, en que dibujan energía en el cosmos, es increíble, ¿no? Entonces, tú miras el cielo, está viendo un cielo estrellado, digo, no el cielo de Lima donde ves 2 estrellitas y las demás tienes que imaginarte, ¿no? Y eso, ¿no? Yo recuerdo una imagen que alguna vez en Caraz, ¿no? Había una amiga nos invitó a la chacra de sus abuelos, y el abuelo nos dijo, ¿ustedes quieren recorrer la chacra de la madrugada? Sí. Allá, antes que amanezca. Perfecto. Entonces ese día nos quedamos conversando con mi amigo y de pronto nos quedamos dormidos, pues. A la media hora el abuelo venía despertando. Vamos chicos, vamos al cerro. Y nos llevó al cerro, pero dormimos media hora ese día. Pero valió la pena porque era el cielo más hermoso que he visto en mi vida. Además, hay unas plantas que le llaman keshka, que en la noche de San Juan las prenden, ¿no? Y que las prenden, suena como cohete. Entonces, ese cielo, pues, es increíble, es un regalo de Dios, ¿no? Y ese cielo es un tejido, ¿no? Entonces, si el cielo está ahí arriba y acá somos espejo todos los unos de los otros, pues somos un gran tejido humano, ¿no? Tejido es todo, ¿no? Las células, los pedazos que están sueltos y se unen, los ladrillos, las personas, los grupos. Lo que pasa es que tenemos que aprender a tejer. Somos tejido, pero a veces no sabemos tejer. O somos hilos,
Pero nosotros nos proteger entre nosotros esas comunidades o esa colectividad que es la única que nos va a salvar. En esta época yo creo que ya no caben proyectos individualistas. Individuales sí, porque individual no puedes perderlo, ¿no? Es el sentido de tu existencia. Pero ese individualismo tienes que tejerlo con otras cosas, con otras personas, con otros modos de pensar, de sentir, ¿no? Y ese gran tejido humano es el que puede salvarnos de la hecatombe. Yo soy esperanzado, yo soy muy esperanzado. Hace poco tuve el privilegio de escribirle una carta que invitó a la Asociación Peruano-Japonesa, y como en una máquina del tiempo dejamos una carta que se va a abrir de aquí a 100 años. Entonces, yo confieso que mi mensaje a mi nieto, bisnieto, o a quien me lea de aquí a 100 años, es un mensaje de esperanza. Pues yo creo que sí nos vamos a salvar. Sí, nos vamos a salvar, ¿No? nos vamos a salvar. Y vamos a estar ahí, ¿no? Sí. Como creo que esas generaciones que vienen van a ser mejores y que esto va a producir y que es una prueba de la que tenemos que pasar, pues. Y explícalo de las 1000 formas, ¿no? El año pasado, en el cosmos, y hablando del cosmos, pues estaban Plutón, Saturno y Júpiter. Y eso cada vez que ha ocurrido en el mundo lo ha cambiado. O sea, cada vez que Saturno se juntaba con Plutón, bueno, nació la reforma del Lutero, por ejemplo. No, o sea, cada 800 años, cada vez que esos planetas se juntan, y eso no es coincidencia, basta constatarlo, nada más ocurre algo en el mundo. Y lo mismo ha pasado con la pandemia, ¿no? Y en estos tiempos como que el cielo anda muy, muy movido, ¿no? Entonces, estemos alertas. Hay algo que leía de Faulkner, ¿no? Faulkner decía que el escritor necesitaba 3 cosas, ¿no? La imaginación, la observación y la experiencia. Pero si faltaba una, las 2 podían suplir a la tercera, ¿no? Pero yo rescato la experiencia, además de la observación y de lo otro, ¿no? O sea, y Vida Corto es producto de la experiencia. Cuando yo era joven e indocumentado, pensaba que uno podía escribir desde la biblioteca de su casa, ¿no? De su escritorio. Pero la vida me enseñó, se encargó de enseñarme, a golpes, patadas y también cosas hermosas, que las cosas hay que vivirlas. ¿No? Que un verso es producto de una experiencia, ¿no? A menos que seas un Rambo, pero aún La poesía pasa por el cuerpo. pasa por el cuerpo, pasa por sentir, ¿no? Y no damos distinción. Eso soy un alma que habita un cuerpo. No, también soy un cuerpo que habita un alma. O sea, no separemos. O sea, mientras estemos aquí, somos cuerpos, somos almas, ¿no? Y hay que mirarnos, hay que respetarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, el cuerpo no es cualquier cosa. Más no es fácil tener un cuerpo, dicen arriba. Dicen que los que hablan de reencarnación, por ejemplo, dicen de que conseguir un cuerpo es muy difícil. Así que por lo menos pensemos eso, ¿no? Antes, conseguir un cuerpo para regresar y cumplir es muy difícil. Así que valoremos lo que tenemos en este momento, no mañana ni pasado, ahora, ¿no? Y no caigamos en eso que María Zambrano llamaba la cárcel de la historia, ¿no? O la cárcel del futuro, ¿no? Entonces, pensando en el futuro y perdiéndonos de estar acá. Tratemos de acabar con eso. Bueno, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Has dado una clase magistral, no solo de la poesía, sino de la vida, del amor, del poder que tiene la experiencia, del poder que tiene en nosotros el poder conectarnos con nuestras almas, con nuestros cuerpos, ¿no? Y también sobre esto que Tres Dando Fuerza nos tiene muy claro, que es este sentido de lo colectivo, ¿no? De este tejido colectivo que somos y cómo la apuesta ya no puede ser individual, sino tiene que ser colectiva.
y Trenzando Fuerzas tiene esa apuesta. Y bueno, por eso también los quiero invitar a este espacio donde están mujeres de distintas partes de este país, maestras tradicionales con su trabajo, mujeres trabajadoras maravillosas y artistas contemporáneas conviviendo en esta casa. Y también tenemos literatura, poesía, filosofía, que ustedes van a poder acceder de manera gratuita. Así es que también tenemos talleres, son bienvenidos. Yo les agradezco a Trenzando Fuerzas por darnos el espacio para hacer pedagogía poética, pedagogía existencialista, y le agradezco a Juan de la Fuente Umetsu porque es un maestro y por darnos esta posibilidad de hablar con él y de hablar de un libro tan hermoso en este mes de febrero, donde es muy importante que miremos nuestros corazones y que también sepamos dónde habita nuestro corazón. Así que Sonko Wasi, bienvenido a esta fiesta que desde Trenzando Fuerzas inauguramos desde esta casa y con el cuore, con el corazón que siempre nos guía para hacer todo lo que hacemos. El amor es la guía, el corazón es el timón para sacar adelante este proyecto. Así es que nada, están cordialmente invitados. Gracias a todos. Gracias también, tenemos un público selecto. Quiero agradecerle también a Wilmer, a Úrsula, a Patricia, por estar aquí con nosotros, también a Jesucita y a Julita. Muchas gracias por el acompañamiento y por la fuerza, ¿no? Yo solo tengo que decir de Trenzando Fuerzas palabras buenas, porque lo que a mí me dejan siempre como enseñanza es que son una fuerza imparable de amor por este país y por el arte. Gracias, chicas, y con esto nos despedimos. Salud. Salud. Gracias. Trenzando Fuerzas. Por Trenzando Fuerzas. Por Trenzando Fuerzas. Migrarte Perú y por la primera arte. Salud. 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 Y Lima es la ciudad. Salud. Salud.